El guardián del caído. El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía con la actividad habitual de una tarde de viernes. Viajeros apresurados corrían hacia sus puertas de embarque, familias se despedían con abrazos prolongados, y ejecutivos con maletines sorteaban hábilmente el tráfico humano mientras mantenían conversaciones telefónicas en varios idiomas. Entre este caos organizado, una figura solitaria destacaba por su solemnidad y por el contraste que ofrecía con el ambiente general. El sargento primero Miguel Sánchez Oconco avanzaba con paso firme y medido por el amplio pasillo de la Terminal 4, su uniforme de gala impecable, cada botón y medalla en su lugar exacto, su postura erguida como si estuviera en formación. A sus 35 años, Miguel era un soldado condecorado con múltiples misiones internacionales en su historial. Hijo de madre española y padre nigeriano, había crecido en un pequeño pueblo de Extremadura donde su familia era la única de origen africano. Desde niño había aprendido que tendría que esforzarse el doble para ser reconocido, una lección que llevó consigo al ejército cuando se alistó a los 18 años. Su dedicación y excelencia lo habían llevado a formar parte de la Guardia Real, y específicamente, a ser seleccionado para el prestigioso cuerpo de guardias de honor que velaban por los caídos en servicio. Hoy, Miguel no vestía el uniforme por protocolo rutinario. Su misión era sagrada, escoltaba los restos del teniente Carlos Mendoza, un joven oficial caído en una misión de paz en Líbano 3 días atrás. Carlos y Miguel habían servido juntos en 2 misiones anteriores, forjando una amistad que trascendía rangos y orígenes. Cuando la familia Mendoza solicitó específicamente que Miguel acompañara el cuerpo de su hijo en su último viaje a casa, no dudó un segundo en aceptar este doloroso honor. El ataúd, cubierto con la bandera española, había viajado en la bodega del avión desde Beirut hasta Madrid. Ahora, Miguel debía supervisar su traslado a un vuelo de conexión hacia Sevilla, donde la familia esperaba para dar el último adiós a su hijo. La aerolínea había sido informada con antelación sobre la naturaleza especial de este pasajero, y se habían hecho todos los arreglos necesarios para garantizar un trato digno y respetuoso. O eso creía Miguel hasta que llegó al mostrador de la aerolínea para el vuelo de conexión. 3 empleados lo atendieron con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la sospecha. El más mayor, un hombre de unos 50 años con el ceño permanentemente fruncido, revisó los documentos que Miguel le presentó. «Lo siento, pero hay un problema con el traslado», dijo finalmente, sin levantar la mirada de la pantalla de su ordenador. «No veo ninguna autorización especial para que usted acompañe este cargamento». La palabra cayó como una bofetada. Miguel, acostumbrado a mantener la compostura en las situaciones más extremas, sintió que su mandíbula se tensaba. «No es un cargamento, señor», corrigió con voz controlada pero firme. «Son los restos mortales del teniente Carlos Mendoza, caído en acto de servicio. Y tengo toda la documentación necesaria para escoltarlo hasta su destino final». El empleado intercambió miradas con sus compañeros antes de responder. «Entiendo, pero nuestro protocolo requiere una autorización específica de la aerolínea para estos casos, y no la veo en el sistema. Además, necesitaríamos verificar su identidad y su relación con el fallecido». Miguel volvió a presentar su identificación militar, su orden de misión firmada por su comandante, y los documentos que certificaban su designación como escolta oficial. Todo estaba en regla, como bien sabía. Había realizado este solemne deber en otras ocasiones, aunque nunca para alguien a quien consideraba un amigo. «Todo está aquí», insistió Miguel, manteniendo un tono respetuoso a pesar de la creciente frustración. «El Ministerio de Defensa ha coordinado todos los detalles con su aerolínea. La familia del teniente Mendoza está esperando en Sevilla». El segundo empleado, una mujer joven que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con tono dubitativo. «Es que, no es habitual que alguien como usted sea designado para esta tarea». La implicación quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Miguel había enfrentado el racismo muchas veces en su vida, desde comentarios casuales hasta discriminación abierta, pero nunca esperó encontrarlo en un momento como este,
cuando cumplía con uno de los deberes más sagrados de un soldado. ¿Alguien como yo?, preguntó, dando a la mujer la oportunidad de rectificar o aclarar sus palabras. Ella se sonrojó, incómoda, pero fue el tercer empleado quien respondió, un hombre joven con una actitud que delataba su impaciencia por terminar con esta situación. Lo que mi compañera quiere decir es que necesitamos estar seguros de que todo está en orden. No podemos simplemente permitir que cualquier persona acompañe restos humanos sin las verificaciones adecuadas. No soy cualquier persona, respondió Miguel, cada palabra medida para contener la indignación que crecía en su interior. Soy el sargento primero Miguel Sánchez Oconquo de la Guardia Real, designado oficialmente para escoltar a un soldado caído hasta su hogar. Y les aseguro que toda la documentación está en orden. El primer empleado, que parecía ser el supervisor, cerró la carpeta con los documentos y adoptó una expresión que pretendía ser definitiva. Lo siento, pero sin la autorización específica en nuestro sistema, no podemos permitir que acompañe el ataúd en la zona restringida. Los restos serán trasladados por nuestro personal y entregados a la familia en Sevilla. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. La idea de que Carlos, su amigo, su hermano de armas, fuera tratado como un paquete más, sin la dignidad y el honor que merecía en su último viaje, era insoportable. Esto es inaceptable, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que hizo que los tres empleados se tensaran. He jurado no abandonar mi puesto hasta entregar personalmente al teniente Mendoza a su familia. Les sugiero que consulten con sus superiores inmediatamente. La situación había comenzado a atraer la atención de otros viajeros. Algunos se detenían brevemente, curiosos por el inusual espectáculo de un soldado de gala en lo que parecía ser una discusión con el personal de la aerolínea. Otros, captando fragmentos de la conversación, comenzaban a mostrar expresiones de desaprobación hacia los empleados. Una mujer mayor se acercó al mostrador, su rostro mostrando una indignación apenas contenida. ¿Están impidiendo que este soldado acompañe a un compañero caído?, preguntó directamente, su voz lo suficientemente alta como para que otros la escucharan. El supervisor intentó calmar la situación. Señora, esto es un asunto entre la aerolínea y el señor. Le agradecería que... Sargento primero, le corrigió la mujer con firmeza. No, señor. Y no es un asunto privado cuando se trata de faltar el respeto a quienes dan su vida por este país. Para entonces, un pequeño grupo se había formado alrededor del mostrador. Un hombre de mediana edad con una cámara profesional colgada al cuello se acercó a Miguel. Soy periodista del diario El País, se presentó en voz baja. ¿Puedo preguntar qué está sucediendo aquí? Antes de que Miguel pudiera responder, una nueva figura se unió a la escena. Un hombre alto vestido con el uniforme de capitán de la misma aerolínea se aproximó con paso decidido. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, dirigiéndose tanto a sus empleados como a Miguel. El supervisor comenzó a explicar la situación desde su perspectiva, pero fue interrumpido por la mujer mayor, quien resumió los hechos con una claridad y contundencia que dejó al capitán visiblemente consternado. ¿Es esto cierto?, preguntó el capitán, dirigiéndose directamente a Miguel. Sí, señor, respondió Miguel, manteniendo la compostura profesional que su entrenamiento le había inculcado. Estoy escoltando los restos del teniente Carlos Mendoza hasta Sevilla, donde su familia espera. Tengo toda la documentación necesaria, pero sus empleados se niegan a reconocerla. El capitán revisó rápidamente los documentos que el supervisor había rechazado minutos antes. Su expresión pasó de la preocupación a la vergüenza y finalmente a la determinación. Sargento Primero Sánchez, en nombre de nuestra aerolínea, le ofrezco mis más sinceras disculpas, dijo con voz clara, asegurándose de que todos los presentes pudieran oírlo. Este es un error inaceptable por parte de nuestro personal. Por supuesto que puede acompañar al teniente Mendoza, y le aseguro que recibirá todos los honores que merece. Se volvió hacia sus empleados, su expresión dejando claro que habría consecuencias por este incidente. Preparen todo inmediatamente.
El sargento primero y el teniente Mendoza tendrán prioridad absoluta en el embarque. El cambio fue inmediato y dramático. Los mismos empleados que minutos antes habían tratado a Miguel con sospecha y desdén ahora se movían con eficiencia frenética para cumplir las órdenes de su superior. El supervisor, sin embargo, no parecía arrepentido, solo molesto por haber sido desautorizado públicamente. Mientras se realizaban los preparativos, el periodista que se había identificado anteriormente se acercó nuevamente a Miguel. Sargento primero, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido?, preguntó discretamente. Miguel dudó. No buscaba publicidad ni deseaba crear un escándalo que pudiera empañar la solemne misión que le habían encomendado. Por otro lado, situaciones como esta ocurrían con demasiada frecuencia y generalmente quedaban sin documentar, permitiendo que se repitieran una y otra vez. Mi prioridad ahora es acompañar al teniente Mendoza hasta su familia, respondió finalmente. Cualquier otra consideración es secundaria. El periodista asintió, respetando su decisión, pero sacó una tarjeta de su bolsillo. Entiendo y respeto su posición. Si cambia de opinión o desea hablar más adelante, aquí tiene mi contacto. Creo que esta es una historia que merece ser contada. Miguel tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo, agradeciendo con un gesto silencioso. Para entonces, el capitán había regresado con noticias. Todo está listo, sargento primero. Hemos dispuesto un acceso especial para que pueda acompañar el ataúd durante todo el proceso. Además, he contactado personalmente con el comandante del aeropuerto de Sevilla para asegurar que todo esté preparado a su llegada. Miguel agradeció el gesto con la formalidad que la situación requería, pero su mente ya estaba enfocada en la siguiente fase de su misión. Mientras seguía al capitán hacia la zona de carga, donde el ataúd de Carlos esperaba ser trasladado, notó que varios pasajeros y personal del aeropuerto se detenían al verlo pasar. Algunos inclinaban respetuosamente la cabeza, otros llevaban la mano al corazón en un gesto silencioso de reconocimiento. Lo que Miguel no sabía era que el incidente ya había comenzado a circular en redes sociales. Un pasajero había grabado parte de la discusión y lo había compartido con un breve texto explicando la situación. En cuestión de minutos, el video había sido visto y compartido miles de veces, generando una ola de indignación y apoyo hacia el soldado que luchaba por cumplir con su deber sagrado. Entre quienes vieron el video se encontraba el coronel Javier Martínez, comandante de la unidad de Miguel y veterano condecorado con décadas de servicio. El coronel Martínez no era solo el superior de Miguel, había sido también mentor del joven teniente Mendoza durante su formación en la Academia Militar. La noticia del fallecimiento de Carlos lo había afectado profundamente, y ver ahora cómo se trataba a quien escoltaba sus restos lo llenó de una fría determinación. Con unas pocas llamadas, el coronel Martínez puso en marcha una respuesta que nadie, y menos aún el personal del aeropuerto de Sevilla, podría haber anticipado. Mientras tanto, ajeno a la tormenta que se gestaba, Miguel acompañaba el ataúd de su amigo en la bodega del avión. Le habían permitido permanecer junto a Carlos durante todo el vuelo, un privilegio inusual que el capitán había insistido en conceder como parte de su intento de rectificar el error cometido. En la soledad de aquel espacio, iluminado apenas por luces tenues, Miguel mantuvo su posición de guardia, erguido y vigilante, como si Carlos pudiera de alguna manera percibir su presencia y sentirse acompañado en su último viaje. «Te llevaré a casa, hermano», murmuró Miguel en el silencio de la bodega, su voz apenas audible sobre el zumbido de los motores del avión. «Te lo prometo». El vuelo a Sevilla duró apenas una hora, pero para Miguel fue como un viaje a través del tiempo. Recordó la primera vez que conoció a Carlos, durante el entrenamiento básico. Como el joven cadete, hijo de una familia militar con generaciones de servicio, había tendido la mano en amistad al hijo de inmigrantes que algunos veían con recelo. Recordó las misiones compartidas, las noches de guardia amenizadas con historias y sueños, las promesas de visitarse en tiempos de paz que ahora nunca se cumplirían. Cuando el avión finalmente aterrizó en Sevilla, Miguel se preparó para la última etapa de su misión.
Esperaba encontrarse con la familia de Carlos y quizás algunos representantes oficiales del ejército, como era habitual en estos casos. Lo que no esperaba era el espectáculo que lo aguardaba al descender de la aeronave. En la pista, formando un corredor de honor, se encontraban más de 50 soldados en uniforme de gala. Reconoció inmediatamente los distintivos de la Guardia Real, su propia unidad, pero también había representantes de otras ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire. Todos en perfecta formación, como si estuvieran en un desfile oficial.